Muy buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a revisar la fisiopatología del choque cardiogénico. Primeramente empezamos a definir el concepto de choque cardiogénico. Se define como la hipotensión persistente e hipoperfusión. Entonces, esto ha sido lo que se ha venido viendo en todos los conceptos de choque. Siempre tiene que haber hipoperfusión y siempre tiene que haber hipotensión, que va a llevar a la hipoperfusión tisular debido, en este caso, a la disfunción cardíaca en presencia de un volumen intravascular y una presión de llenado del ventrículo izquierdo elevados. ¿Qué tenemos acá respecto a lo que vendría a ser el origen? Va a haber choque cardiogénico cuando hay pérdida de la masa contráctil, es decir, las valvulopatías, las insuficiencias cardíacas, al final van a terminar con pérdida de masa contráctil. El ejemplo más frecuente de infarto agudo de miocardio, eh, mejor dicho, la causa primaria de choque cardiogénico vendría a ser el infarto agudo de miocardio a consecuencia de la pérdida de la contractilidad. O sea, va a ser un ventrículo muy mal contraído, va a haber una disfunción bien notoria, bien rápida que va a alterar la contractilidad del miocardio. Las taquicardias ventriculares también pueden eh, tener, nos llevarnos al choque cardiogénico por su disminución en el volumen sistólico, por su ineficiente contracción. Tendríamos ahí un choque cardiogénico. Hoy vamos a trabajar con el concepto de infarto de miocardio, más del 40% de lesión miocárdica, choque cardiogénico. Entonces, aquí vemos que cuando hay un IAM, tenemos un fallo sistólico, tenemos un fallo diastólico también, vamos a tener los dos fallos. Y este fallo sistólico va a ser el responsable de la disminución de la presión arterial media. Entonces, consecuentemente, nosotros tenemos disminución de presión arterial media. Esto nos va a llevar automáticamente a una disminución de la presión de las coronarias. Y si yo tengo una disminución de la perfusión, de la presión de las coronarias, tengo una disminución de la perfusión coronaria y consecuentemente tengo hipotensión arterial porque estaría con un fallo sistólico. Y aquí vemos nosotros cómo al haber una disminución de la presión arterial media, automáticamente se va a activar el simpático y vamos a tener una mayor vasoconstricción periférica, agravando la hipoperfusión, teniendo más hipoxemia. Si esto repercute a nivel cardíaco, perdón, a nivel pulmonar, tendríamos mayor shunt intrapulmonares. Todo lo que sea fallo diastólico lo vamos a interpretar como una dilatación del ventrículo agravado por la isquemia. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un infarto agudo de miocardio? El grado de estiramiento del músculo cardíaco se va a ver muy reducido, menor estiramiento. Y a esto es lo que vamos a conocer con el nombre de compliance. Este menor estiramiento del ventrículo izquierdo me va a, me va a aumentar la presión de fin de diástole, el volumen intracavitario del ventrículo izquierdo, y esto va a llevar consecuentemente a un aumento de la presión de la aurícula izquierda y consecuentemente vamos a terminar en un edema agudo de pulmón. Aquí que tengo factores que influyen disminuyendo la perfusión coronaria en el choque cardiogénico. Es decir, a partir de ahora es bueno de que ustedes relacionen que si estamos frente a un estado de disminución del flujo coronario, esto nos va a llevar a lo que vendría a ser un empeoramiento del choque cardiogénico. Siempre va a ser así. Entonces, aquí vemos que si hay isquemia, tengo más reducción del gasto cardíaco, tengo más caída de la presión arterial y consecuentemente tengo una perfusión coronaria muy disminuida. Ahora,
El hecho de que nosotros tengamos una perfusión coronaria disminuida, consecuencia del gasto cardíaco bajo, esto va a hacer que la perfusión del ventrículo izquierdo normalmente va a ser en fase de diástole. Entonces, todo lo relacionado con disminución de presión arterial media, disminución de la presión de perfusión coronaria, nos va a llevar automáticamente a un empeoramiento del gasto cardíaco y esto nos llevaría a una acidosis láctica, la cual va a agravar más aún la función sistólica. Ya dijimos que las taquicardias alteran la irrigación coronaria porque el ventrículo necesita un tiempo de diástole para poder llenarse. En cambio, acá en las taquicardias este tiempo va a estar reducido y eso va a influir sobre la perfusión coronaria. Y también, si nosotros tenemos un aumento de la presión del fin de diástole, esto va a influir sobre la irrigación coronaria. ¿Y de qué manera tendríamos nosotros una disminución sobre la presión coronaria? De la siguiente manera. Acá yo tengo aumento de la presión de fin de diástole. Entonces aquí yo dibujo la aurícula, aquí yo dibujo el ventrículo. Entonces, a este nivel vamos a tener el aumento de la presión de fin de diástole. Consecuentemente, este aumento, esta irrigación de las arterias del ventrículo izquierdo, se va a ver disminuido acá por este aumento de la presión. Al verse disminuido, vamos a tener una mayor alteración en la perfusión de la misma coronaria y consecuentemente mayor presión arterial, o sea, una presión arterial media más disminuida. Bien, tengo acá también, este es el mejor ejemplo, vendría a ser una coronaria, miren acá, y miren, acá no hay flujo en esta coronaria, está amputada. Entonces tenemos lo que es el coágulo, el trombo de la coronaria, causa ausencia de flujo en todo este sector. Por eso es que tenemos esto, ¿no? La asinesia, la mala contracción del ventrículo, la insuficiencia cardíaca aguda y el choque cardiogénico. Pero todo va a ser consecuencia de la presencia de un coágulo en la arteria coronaria. ¿Y qué es lo que yo voy a ver eléctricamente? Lo que voy a ver eléctricamente es un supradesnivel o un infradesnivel. Miren acá, la constante es presión arterial sistólica baja, la diastólica también, aumento de la presión capilar pulmonar y sobre todo nos quedamos con esta extensa asinesia anterolateral. Y miren ustedes también cómo la fuerza de contracción del ventrículo se ve disminuida, porque aquí dice que hay una fracción de eyección disminuida a consecuencia de la oclusión de la arteria eh, proximal. Y aquí tengo lo mismo, y aquí ya estamos entrando en el concepto de lo que vendría a ser la influencia de los factores que regulan el aporte de oxígeno. Es decir, hay que recordar que las arterias coronarias le llevan oxigenación a los ventrículos o a la misma masa ventricular. Y que este flujo de oxígeno, esta llegada de oxígeno, siempre va a ser en diástole. Pero ¿qué va a pasar si nosotros tenemos un ventrículo izquierdo que ya se infarta? La consecuencia de este infarto, la consecuencia de esta asinesia, de esta disinesia, si ustedes quieren, a esta alteración en la contracción del ventrículo izquierdo, miren lo que va a hacer. Va a aumentar la tensión, va a aumentar la presión dentro del ventrículo. ¿Por qué? Porque esta relajación, que es normalmente, debería ser hasta acá, esta relajación, a consecuencia del infarto, de la oclusión coronaria, esta relajación se va a encontrar disminuida. Esta disminución de la relajación del ventrículo izquierdo va a causar un aumento de la presión dentro del ventrículo izquierdo. Pero por otro lado,
nosotros tenemos acá, si hay un aumento de la presión del ventrículo izquierdo en este sector, el ventrículo izquierdo tiene que nutrirse de sangre, su flujo coronario es en fase diastólica. Y si yo aumento la presión acá, estoy comprimiendo los vasos subendocárdicos y estoy produciendo más isquemia, consecuente más asinesia, más aumento de la tensión. Entonces vamos a entrar nosotros en lo que es un círculo vicioso. Si aumenta, como sabemos de que hay dolor durante el infarto agudo de miocardio y activación del simpático, estos elementos de aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, taquicardia, aumento del grado de contracción, una reducción, aquí vamos a tener una reducción de la contractilidad por la discinesia, todo esto va a causar un aumento de la tensión de la pared. ¿Y eso a qué se refiere? Hay que recordar de que el infarto agudo de miocardio ha hecho de que este ventrículo no pueda estirarse adecuadamente. Hay un estiramiento incompleto durante el llenado ventricular y va a aumentar la presión de fin de diástole. Esto, miren lo que hace. Lamentablemente, este aumento de la tensión de la pared va a generar más isquemia, va a generar más alteración de la relajación del ventrículo izquierdo. Consecuentemente, tenemos un PDF aumentado, una presión de fin de diástole aumentada, y esto nos va a empeorar. Este aumento de la presión de la pared ventricular nos va a agravar más aún la función miocárdica. Aquí hay una pregunta como recordatorio. ¿Cuándo una cavidad es distensible? Cuando permite el llenado sin elevar demasiado las presiones. Es decir, normalmente cuando este ventrículo es sano, esto se estira, se distiende, y aquí quedamos con 120 ml y aquí las presiones son menos de 10. En cambio, aquí, ¿por qué digo que es menos distensible, que tiene menos compliance? Porque no se estira completamente, aumenta la presión de fin de diástole y esta repercute sobre la aurícula. Entonces, en el infarto de miocardio va a haber un corazón menos distensible. Y la precarga, o sea, una compliance menor. Y la precarga es la tensión que soportan las paredes ventriculares al final de la diástole. Es decir, nosotros vamos a tener aquí vamos, vamos a tener aquí un volumen de fin de diástole, que es el llenado de la cavidad ventricular con alta presión. Entonces vamos a decir que la precarga de este paciente está llena. Y acá vemos nosotros lo siguiente. Vemos lo siguiente. Tenemos isquemia, o sea, reducción del flujo coronario a consecuencia de la obstrucción, que va a terminar en lo que vendría a ser infarto agudo de miocardio. Esta isquemia del miocardio, ya dijimos, causa asinesia, es decir, disminución de la función sistólica y también de la función diastólica y consecuentemente disminución del gasto cardíaco. Y si hay disminución del gasto cardíaco, nosotros vamos a tener acá una hipotensión arterial. Y si hay hipotensión arterial, si no tengo presión, automáticamente van a caer la presión de perfusión. Es decir, los órganos vitales como son hígado, como son riñón, como es cerebro, como es corazón, se van a encontrar hipoperfundidos. Y si tenemos hipoperfusión, entramos en hipoxia, y si hay hipoxia, ya vamos a tener necrosis de miocitos y apoptosis. Entonces, recordemos que al final tenemos apoptosis. Bien, ¿qué más tengo acá? Aquí voy a tener lo siguiente. Consecuencia de la disminución del gasto cardíaco, miren, tengo una activación del simpático, tengo taquicardia, y esta taquicardia me va a reducir el consumo de oxígeno. Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos taquicardia, tendríamos que tener automáticamente mayor consumo de oxígeno, pero no, hay que recordar de que hay una obstrucción de la arteria coronaria, no le puede llegar más oxígeno, pero el corazón está necesitando más oxígeno. Entonces,
No hay una relación entre el aporte y la demanda. Consecuentemente, miren este detalle. Este es uno de los detalles que quisiera que quede claro. Consecuentemente, nosotros acá vamos a tener en este momento, si hay taquicardia, hay disminución del consumo de oxígeno, vamos a tener aquí un empeoramiento de la hipoxia sistémica, de la hipoxia. Y miren, más empeoramiento de la hipoxia, menos gasto cardíaco, mayor necrosis y una mayor respuesta inflamatoria durante este evento de choque cardiogénico. Entonces, repitiendo un poquito, tengo obstrucción de las coronarias, como vimos en la diapo anterior, tengo asinesia, es decir, disminución de la función sistólica y diastólica, caída del gasto cardíaco. Ahora miren, les mostré en la anterior diapositiva, en esta de acá, que cuando cae el gasto cardíaco cuando hay una disminución de la compliance, tengo un aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Entonces, esta falla ventricular, esta falla diastólica especialmente, va a causar el aumento de la tensión del ventrículo izquierdo y esto va a aumentar la presión capilar pulmonar, normalmente 7 a mayor de 18, y vamos a tener aquí nosotros edema agudo de pulmón. Entonces, cuando yo estoy hablando de disminución de gasto cardíaco, también puedo decir disminución del índice cardíaco, es decir, menor a 2,2 cuadrados de superficie del cuerpo. Y esta falla ventricular, o sea, esto quiero que les quede claro. Si tengo asinesia, tengo un coágulo que está cubriendo la coronaria, entonces automáticamente nosotros vamos a entrar en lo que vendría a ser choque cardiogénico. Entonces esa es la idea global: obstrucción coronaria, asinesia, disminución del gasto cardíaco o del índice cardíaco, y miren, choque cardiogénico. Ahora, este choque cardiogénico, aparte de lo que ustedes están viendo acá, este choque cardiogénico, se va a manifestar, aparte del probable edema agudo de pulmón que pueda tener, vamos a tener oliguria, porque se reduce el gasto cardíaco, se reduce la perfusión renal, se reduce la perfusión cerebral, hay obnubilación, y estas piernas o pies de estos pacientes van a estar bien pálidas, van a estar sudorosas y sobre todo frías por la intensa vasoconstricción que es por la liberación de adrenalina. Ahora, miren otro detalle acá. Tengo taquicardia, o sea, esto también es otra de las cosas que quiero, digamos, ser puntual y repetitivo. Tengo aquí taquicardia, me aumenta la necesidad de oxígeno de la taquicardia, pero por la obstrucción coronaria no se puede proporcionar la adecuada cantidad de oxígeno para su consumo, para el VO2. Entonces, consecuentemente, mayor hipoxia sistémica, mayor necrosis, y aquí vamos a tener de miocitos, mayor necrosis de miocitos, y apoptosis, mayor respuesta inflamatoria. Por otro lado, ¿qué tengo acá? Acá tengo lo siguiente. Esto es lo que les decía. Tengo infarto obstrucción de la arteria coronaria. Aquí hay una descendente, que es una circunfleja. Todo esto que está marcado en el ventrículo izquierdo con puntitos negros y blancos significa que no hay irradiación, no hay oxigenación a este nivel. Y si yo causo taquicardia, automáticamente esto va a causar más isquemia, se puede expandir. O sea, este corazón va a entrar en asinesia inmediatamente a consecuencia de esta obstrucción, y esto nos va a llevar a un gasto cardíaco bajo, el cual se traduce por que va a llevar una presión arterial baja y, como mecanismo compensatorio, una taquicardia. Y ya dijimos que la taquicardia va a generar más isquemia y más gasto cardíaco bajo automáticamente. La consecuencia de este gasto cardíaco bajo se va a traducir como choque cardiogénico. Y la falla ventricular vendría a ser esa sinesia, esa mala contractura. Es una contracción
mala, perdió la fuerza contráctil el ventrículo izquierdo. Y si yo tengo más asinesia, automáticamente tengo más caída del gasto cardíaco. Y así vamos a entrar aquí, apoptosis y luego óbito. Entonces, también es importante recordarles de que toda vez que yo tengo así, obstrucción bronquial, tengo asinesia, se altera la función sistólica, miren esto, o sea, se cae eh, el índice de superficie corporal menos de 2,2 litros, y esto quiero que recuerden también, esto se vuelve menos elástico, es una distensión incompleta. Consecuentemente, la presión dentro del ventrículo izquierdo se va a ver incrementada. Y este aumento de la tensión diastólica va a apretar acá la superficie endocárdica y va a haber disminución también de la perfusión endocárdica, habiendo un consumo de oxígeno totalmente disminuido. Entonces, al tener nosotros un consumo de oxígeno disminuido, el ventrículo va a entrar en apoptosis y mayor insuficiencia miocárdica, mayor asinesia. Entonces, aquí hay un resumen donde decimos que en el infarto agudo de miocardio, consecuencia de la obstrucción coronaria, hay una disfunción diastólica y una disfunción sistólica diastólica para decir que hay una relajación incompleta, y esto va a llevar a un aumento de la presión de fin de diástole, y esto va a repercutir sobre la presión de la aurícula. Bien, entonces, vean, acá ya está lo que les comentaba: hay aumento de la presión del llenado, aumento de la presión de fin de diástole y edema agudo de pulmón, porque aumenta la presión de la aurícula y del ventrículo izquierdo. Quiero ser otra vez repetitivo acá en el concepto de que si tenemos nosotros taquicardia acá, es porque se activa el simpático, y esta reducción de la cantidad de sangre que le va a llegar por las coronarias está reducido porque está obstruido, y va a haber menos consumo de oxígeno. Esto nos va a generar mayor taquicardia, y mayor taquicardia, mayor reducción del consumo de oxígeno. Entonces estaríamos nosotros entrando en lo que vendría a ser un círculo vicioso. Por otro lado, acá miren, hay una necrosis, o sea, hay muerte del tejido a consecuencia de la obstrucción de las coronarias, y aquí está el supradesnivel que se ven en el electrocardiograma. Aquí tengo el infarto, la caída de la presión arterial media, caída del índice y aumento de la presión. Este aumento vendría a ser de la presión capilar pulmonar, que ya habíamos dicho que era de mayor a 7, es decir, mayor a 18. Y se insiste mucho en que en el ventrículo tengo falla sistólica y falla diastólica. Y esta diastólica se va a traducir por una dilatación aguda. Entonces, esta dilatación aguda va a tener mayor volumen diastólico, pero no hay contracción, porque hemos dicho que esto está rígido. Está rígido por la lesión de la obstrucción de las coronarias. Entonces, esto aumenta el volumen de fin de diástole, y sobre todo aumenta la presión de fin de diástole. Esto es lo mismo aquí, digamos, como aclaratoria, vamos a decir lo siguiente. Bien. ¿Cómo influye el aumento de la rigidez parietal? Es decir, tenemos ahora un ventrículo menos rígido. A ese ventrículo menos rígido, consecuencia del isquemia del infarto, se va a llamar menor compliance. Es decir, un aumento en la rigidez miocardio, es decir, una relajación incompleta. Y aquí está lo que ya he venido repitiendo. Aumenta la presión de fin de diástole, reduce el gasto cardíaco porque hay más isquemia, mayor hipotensión arterial, más activación del simpático. El simpático me va a dar resistencia periférica aumentada y aumenta ya la postcarga. Y aquí, consecuencia del gasto cardíaco bajo, tenemos activación del sistema renina-angiotensina. Esta es una diapositiva que la vimos en lo que era el choque hipovolémico, donde ¿qué vemos? A consecuencia de la disminución del volumen sistólico del gasto cardíaco, esta presión arterial,
digamos, va a ser 80, la sístole, la diástole va a ser 70, y si yo resto 80 menos 70 me da 10. Esa diferencia es lo que se conoce con el nombre de presión de pulso. Y hemos dicho que cuando las presiones de pulso, normalmente es 40, ¿no? Cuando las presiones de pulso, aquí está cómo se saca la presión, es la presión sistólica menos la diastólica, esa es mi presión de pulso, 40 es lo normal. Cuando esta presión de pulso es menor a 25, yo tendría que pensar en taponamiento cardíaco, choque hipovolémico, neumotoras a tensión y estenosis aórtica. Y de lo que estamos estudiando ahora, choque cardiogénico, que es choque cardiogénico. Y este es un resumen muy interesante de choque cardiogénico. Vean ustedes disfunción miocárdica por la obstrucción de las coronarias, causa isquemia y causa infarto. Y vean ustedes cómo automáticamente la obstrucción coronaria me va a causar disfunción del miocardio progresiva hasta causar apoptosis. Y también recuerden, y también cuando antecitos de la muerte, en la fase, o sea, esta es una muerte del cuerpo, pero aquí hay una apoptosis celular, esto nos va a desarrollar lo que vendría un síndrome de inflamatorio miocárdico. Y aquí está lo que relacionamos con alteración de la sístole y qué relacionamos con alteración de la diástole. Descenso de gasto cardíaco, descenso de volumen sistólico, es decir, estamos hablando de lo que es el gasto cardíaco bajo o disminución del riego menos de 2,2 litros por metro de superficie cuadrada. Y miren, esto genera hipoperfusión sistémica, hipotensión arterial, y si hay hipoperfusión sistémica, vasoconstricción, hay retención de fluidos por la renina-angiotensina-aldosterona y la vasoconstricción por el simpático. Y la hipotensión arterial me va a generar, miren, hipoperfusión coronaria. O sea, que quede claro algo, que hipotensión arterial, aparte de generar una hipoperfusión de órganos como hígado, como riñón, cerebro, también va a generar mayor hipoperfusión coronaria porque aumentaba la presión telediastólica. Y el aumento de la presión, aquí es presión de fin de diástole. Aquí el aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo mayor a 10 causa edema agudo de pulmón porque aumenta la presión en la aurícula y aumenta la presión capilar pulmonar a mayor 18. Y esto estaría incrementando la hipoxemia. Esta es la causa del edema. Ventrículo rígido, aumenta esta presión, aumenta la presión en la aurícula izquierda y aumenta la presión venocapilar pulmonar, y aquí tenemos la presencia de edema. Esto es lo mismo, es una depresión con, o sea, insuficiencia cardíaca, bajo gasto cardíaco. También desde el punto de vista ecográfico se está definiendo como lo que vendría a ser la fracción eyección menos del 50%. Estos pacientes van a tener fracciones de eyecciones que pueden ser del 40% para abajo. Entonces, aquí vean, en esta diapositiva se puede ver, entender mejor el concepto de lo que era el edema agudo de pulmón. Dijimos miocardio rígido, la distensión incompleta, consecuentemente subida de la presión de fin de diástole, está de acá, subida de la presión de la aurícula izquierda, un PCP, o sea, una presión capilar pulmonar mayor a 18, no necesariamente 28, mayor a 18, mayor presión del ventrículo izquierdo. Entonces, esto es la consecuencia del infarto agudo de miocardio. Y vamos a tener una ingurgitación yugular en el edema agudo de pulmón, sibilancias, ingurgitación a yugular y ortopnea. Esto es lo mismo, esto es lo mismo, lo mismo. Y acá tenemos que esto es lo que sucede en el gasto cardíaco, en el IAM, siempre caída del gasto cardíaco. Y acá un concepto ya de detalle. Cuando tenemos una falla, ya un compromiso del ventrículo derecho, vean ustedes, a consecuencia del infarto agudo de miocardio del ventrículo izquierdo o un infarto del ventrículo derecho, miren ustedes cómo el ventrículo derecho
empuja a la pared del ventrículo izquierdo y se reduce este espacio. Consecuentemente, este desplazamiento del ventrículo izquierdo nos va a alterar el llenado de la cavidad ventricular y esto va a generar aún más gasto cardíaco bajo y todo lo relacionado con gasto cardíaco bajo es disminución del volumen sistólico y la disfunción miocárdica consecuencia del infarto está generando un gasto cardíaco bajo. Gasto cardíaco bajo, presión arterial media baja, hipoperfusión, hipoxemia. Y miren, siempre el volumen de fin de diástole aumentado. Aquí tengo eso, factores que agravan, repetimos lo mismo, solo que aquí quiero hacer notar que cuando la hipoperfusión es severa, vamos a tener muy mala VO2 a nivel tisular periférico, muy mala llegada de oxígeno, menos una demanda alterada, y vamos a tener aquí una acidosis láctica importante. Y aquí está ya entrando un poquito en el detalle de lo que era la inflamación. Entonces, vamos a tener liberación de estas interleucinas 6, alfa, TNF, y esto va a favorecer la síntesis de óxido nítrico a nivel del endotelio, y al tener este óxido nítrico voy a tener una mayor vasodilatación, menos retorno venoso y voy a alterar lo que es la función, el retorno venoso del gasto cardíaco. Pero también hay que recordar, que ya lo vimos esto en el capítulo de choque séptico, que el óxido nítrico tiene una afinidad negativa, o sea, tiene una acción negativa sobre el ventrículo izquierdo. Cuando ustedes escuchan la palabra óxido nítrico, es una acción negativa causando función inotrópica negativa, disminución de la contractilidad del miocardio, consecuentemente depresión mitocondrial, y al haber depresión mitocondrial estamos entrando en apoptosis menos oxigenación. Y aquí tengo el óxido nítrico, vuelvo a recordar, lo vimos en el capítulo de choque distributivo, causa disminución de la contractilidad miocárdica, deprime la respiración mitocondrial en el miocárdico no isquémico, y esto va a inhibir la respuesta inotrópica positiva. Y esto lo saqué de New England Journal. Miren ustedes, infarto de miocardio, disfunción miocárdica. Aquí lo que falta es apoptosis. Esto crea el proceso, hipoxia, la hipoperfusión, partamos de ahí, genera inflamación sistémica, aumento de las citocinas inflamatorias, que van, aquí les decía que todas estas citocinas inflamatorias van a producir aumento en la síntesis de oxígeno y esto va a aumentar la vasodilatación, reduciendo la disminución de la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, vamos a tener menos retorno venoso y miren acá, un aumento de la perfusión, una disminución de la perfusión miocárdica, y esta disminución de la perfusión miocárdica va a dar más vasoconstricción compensatoria y miren acá, más disfunción progresiva y consecuentemente muerte celular. Y por otro lado, se vean acá, tengo falla sistólica, consecuencia de la obstrucción de la coronaria. Siempre que hay falla sistólica, hay disminución de gasto cardíaco, disminución de la presión arterial media y miren ustedes, estamos hablando de disminución de la presión de perfusión coronaria. Entonces, esto me va a generar automáticamente más isquemia, la taquicardia me genera más isquemia, y si yo tengo taquicardia con más isquemia, y si yo tengo disminución de las coronarias, miren, disfunción miocárdica progresiva y muerte. Pero vean por otro lado cómo el aumento de la presión de fin de diástole también genera isquemia, la congestión pulmonar también genera isquemia, y si la isquemia va en forma de espiral aumentando, tengo disfunción miocárdica inminente. Y esta es una diapositiva extractada del libro del Uribe. Otra vez, infarto agudo de miocárdico, disfunción sistólica, disfunción diastólica. Aquí tengo, esto es un resumen ya hecho por mi persona. Utilicé el libro de Gutiérrez para hacer un resumen del choque cardiogénico, la fisiopatología del choque cardiogénico. Y aquí vean
En esto son estos los elementos importantes que están alterados en el choque cardiogénico. ¿Qué teníamos? Obstrucción de la coronaria, y aquí tengo disminución del flujo coronario, disminución del consumo de oxígeno. Todo esto me genera taquicardia, y la taquicardia, entramos en un círculo vicioso, empeora la isquemia. Y si nosotros empeoramos la isquemia, si la taquicardia empeora la isquemia, esto me va a dar mayor falla ventricular, pero recordar que esta falla ventricular fue consecuencia de la obstrucción coronaria, dándome tanto sistólica como diastólica, y aquí me está dando una falla diastólica, por eso hay un aumento de la presión de fin de diástole, disminución del gasto cardíaco y consecuentemente edema agudo del pulmón. Por otro lado, todo lo que sea disminución de la presión arterial media por el choque cardiogénico, por la disfunción del miocardio, disminución de presión tisular, que se va a observar a través de la disminución de la disminución de sangre a nivel del riñón, oliguria consecuentemente, vaso menos llegada de sangre a las extremidades inferiores por vasoconstricción, extremidades frías, y si la perfusión tisular está reducida a nivel del cerebro, el paciente va a tener obnubilación. Este es un esquemita también de actualización para recordar lo mismo. Aquí me quedo con que aumento de presión de fin de diástole automáticamente va a generar, puede generar, mejor dicho, un edema agudo de pulmón. Y siempre recuerden que la disfunción coronaria es tanto sistólica como diastólica. Y aquí estaba lo que les decía: cuando hay hipoxia, los piruvatos no entran a la mitocondria. Consecuentemente, vamos a tener síntesis de ácido láctico. Vamos a tener, al haber síntesis de ácido láctico, al entrar en la vía anaerobia, no voy a tener ya 36 ATP, solo voy a tener 2. Y miren quién se va a empezar a lesionar: nuestra bomba de sodio-potasio, a consecuencia de esta hipoxia a nivel de celular, y la cual va a hacer que el piruvato no pueda ingresar a la mitocondria. ¿Qué más tengo acá? Para entender lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria, la hipoxia genera disfunción endotelial. Esto va a producir factores tisulares y se va a activar la vía intrínseca, y vamos a tener ya una alteración de microtrombosis. Bien, esto es todo lo que quería compartir con ustedes respecto a lo que vendría a ser el infarto agudo de miocardio. A ver, tenemos